Al inicio de este periodo se nos presentó una situación problema a la cual había que darle solución. Sin embargo, para proceder a este paso debemos de analizar las sustancias que ésta involucran y cuál es su impacto en el medio ambiente. La situación problema consistía en un derrame de petróleo en Cadereyta, Nuevo León. De acuerdo a El Universal, el 16 de agosto del 2024 se registró una gigantesca fuga de petróleo crudo en el oleoducto Ciudad Madero Cadereyta en el ejido de La Fragua. Según se señala, durante 8 horas estuvo derramando una cantidad incontrolable de petróleo, el cual inundó parcelas y se volcó sobre un canal de riego que desemboca en el río San Juan, el cual es el principal proveedor de la presa del Cuchillo Solidaridad. Más tarde, en un recorrido aéreo, se comprobó que las manchas de hidrocarburo se habían extendido a más de 10 kilómetros con dirección a la presa, explicó Sampaio. Pero, ¿qué significa esto y cuál es el impacto de este accidente? En este reporte analizaremos los diferentes compuestos involucrados en este problema y cómo es que afecta e impacta al medio ambiente. El agua y el petróleo, dos sustancias que están presentes en nuestra vida diaria. Una no es soluble en otra, pero ¿por qué? Para empezar, hay que analizar algunos de sus compuestos. Primero, los del petróleo, los cuales se dividen en los hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos cuentan con distintos enlaces. Los alcanos cuentan solo con enlaces covalentes simples entre los carbonos y los carbonos hidrógenos. Los alcanos poseen un doble enlace entre carbonos y los alquinos presentan un triple enlace entre carbonos. Las geometrías moleculares son otro tema a tratar, las cuales son, para los alcanos, una geometría tetaédrica, para los alquenos, una geometría trigonal planar y para los alquinos, una geometría lineal. Los tres compuestos no tienen polaridad, ya que sus enlaces tienen electronegatividades muy similares, lo cual los hace hidrofóbicos. Por otro lado, los hidrocarburos aromáticos se encuentran en menor cantidad, siendo el benceno el más representativo de ellos, el cual presenta un anillo de 6 carbonos, confiriendo estabilidad especial. Su geometría molecular es trigonal planar y no tiene polaridad. Además, al igual que los alifáticos, es hidrofóbico, pero un poco más soluble en disolventes polares que los alcanos. Ahora hablemos de las propiedades de los compuestos involucrados, los cuales son algunos hidrocarburos tales como el metano, el eteno y el benceno y el agua. Comencemos analizando las propiedades de la molécula del agua. Esta está compuesta por un átomo de oxígeno unido covalentemente a dos átomos de hidrógeno. Con respecto a su estructura, la estructura molecular del agua no es la misma que su estructura electrónica. Esto se debe a que el oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia. De estos 6 electrones, solo ocupa 2 para unirse a los dos átomos de hidrógeno, lo que resulta que tenga 2 pares de electrones libres, los cuales ejercen una mayor fuerza de repulsión. Esto hace que se distorsione la disposición de los átomos, formando así un ángulo de 104.5 grados. De esta manera tenemos que la estructura electrónica de la molécula del agua es tetraédrica, mientras que su estructura molecular es angular. De esta manera se concluye que la molécula del agua es polar, y siguiendo la regla de la solubilidad, lo cual nos dice que lo similar disuelve lo similar, decimos que el agua es un excelente solvente polar, mientras que es insoluble para compuestos apolares. Otra de las propiedades de la molécula del agua es que ésta posee un alto punto de ebullición debido a los puentes de hidrógeno que forma, además de que posee una alta cohesión molecular. Ahora hablemos de las propiedades de las moléculas de hidrocarburo. Para comenzar, los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados principalmente por hidrógeno y carbono. El tipo de enlace que forman los hidrocarburos entre sí es covalente no polar. Respecto a su polaridad, los hidrocarburos son apolares. Esto se debe a la distribución uniforme de los electrones a lo largo de la molécula. Sabiendo esto y sabiendo que la molécula del agua es apolar, sabemos y concluimos que
Los hidrocarburos son insolubles en el agua. Otra propiedad de los hidrocarburos es que estos presentan un bajo punto de fusión y de ebullición debido a que las fuerzas intermoleculares son débiles. Además, sabemos que estos son solubles en compuestos orgánicos apolares. Ahora vamos a analizar las interacciones intermoleculares que ocurren entre el agua y los hidrocarburos en este problema. Bueno, para empezar, el agua es una molécula polar, lo que significa que tiene una distribución desigual de cargas eléctricas. Esta característica le permite formar puentes de hidrógeno que son unas interacciones muy fuertes entre sus moléculas. Gracias a ellos, el agua posee propiedades únicas como su alto punto de ebullición, su tensión superficial y su gran capacidad de disolver muchas sustancias. Por otro lado, tenemos los hidrocarburos que encontramos en el petróleo y son apolares. Sus enlaces carbono-hidrógeno prácticamente no presentan diferencia de electronegatividad, por lo que solo pueden establecer fuerzas de dispersión. Estas fuerzas son muy débiles y lo que genera que sean temporales. Por esta razón, los hidrocarburos no se mezclan con el agua. En su lugar, flotan y forman una capa en la superficie, lo que impide el paso de la luz y el oxígeno hacia los ecosistemas. Bueno, en cuanto a la toxicidad, es importante mencionar que no todos los hidrocarburos afectan de la misma manera. Los más simples, como el metano o el butano, son altamente inflamables y en altas concentraciones. Pueden desplazar el oxígeno y provocar asfixia. Otros, como los hidrocarburos aromáticos, por ejemplo, el benceno, son todavía más peligrosos, pues son tóxicos y cancerígenos, capaces de alterar el ADN y los procesos celulares. En conjunto, estas características explican por qué los derrames de hidrocarburos son tan dañinos. No se mezclan con el agua, forman capas contaminantes y persistentes. Además, introducen sus sustancias tóxicas que afectan a la fauna, a los ecosistemas e incluso a la salud humana debido a tanta contaminación que generan estos. Cuando ocurre un derrame de petróleo en un río, la prioridad es detener su expansión y retirar la mayor cantidad posible del contaminante. Para lograrlo, se utiliza como una serie de métodos para que este sea muy efectivo. El primer método o el primer paso sería colocar barreras flotantes. Estas se colocan y flotan en la superficie del agua, lo que impide que el petróleo siga con su curso. Por ejemplo, para que no se vaya como aguas abajo. Se instalan en zonas clave como son las curvas en los ríos o cerca de comunidades ribereñas y permiten que se concentre todo en un punto y sea un área controlada. Una vez contenido el derrame, lo que vamos a hacer es que este petróleo crudo se almacena con los skimmers. Los skimmers son equipos mecánicos diseñados para separar líquidos inmiscibles. Estos aparatos recogen lo que es el petróleo directamente de la superficie y lo van almacenando en contenedores especiales donde pueden ser transportados y tratados de manera segura. Después, al retirar la mayor parte del contaminante o del petróleo, se emplea lo que viene siendo absorbentes biodegradables, estos como fibra de coco, acerrín o bagazo de caña. Eso es lo que hacen que son muy económicos y fáciles de conseguir. Ayudan a limpiar los restos de hidrocarburos que quedan en el agua sin generar contaminante adicional. De hecho, se puede decir que estás ayudando lo que viene siendo al ecosistema en ese punto. Pero finalmente, restaurar el ecosistema a largo plazo, pues se aplicaría como unos bioremediación. Este proceso se utilizan hongos, bacterias, que son capaces de degradar naturalmente los hidrocarburos y acelerar la recuperación del agua y la vida acuática. Entonces, la mejor estrategia frente a un derrame de un río es una propuesta que viene siendo integral. Primero primero contener lo que viene siendo el derrame, luego retirarlo, después absorber lo que quede de este derrame y finalmente restaurar el ecosistema para que sea rápidamente posible utilizarlo de nuevo. Solo así es posible minimizar el daño ambiental y proteger las comunidades que están cercanas o que usan esta agua para muchas de sus cosas de día a día.